Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de Funimatics. Esta vez vamos a hablar de Yofukashi no Uta, que ha sido uno de los mejores animes que se han presentado en la última temporada. Realmente es la sorpresa de la temporada porque todo el mundo tenía ganas de verlo, pero no esperábamos que sea tan bueno. Es una serie que me sorprendió y que me gustó un montón porque ya la conocía el concepto, pensé que iba a ser simple, aburrida, igual que la misma historia anterior del autor. Pero en realidad es sorprendente y creo que tiene una maduración muy importante respecto a la historia anterior creada por el mangaka. Yofukashi no Uta viene de un manga creado por el autor Kotoyama. Él fue el creador de Dagashi Kashi, el cual fue un anime bastante popular en su momento. A mí no me gustaba porque tenía un fanservice hecho y bastante marcado, y realmente era una serie bastante simple, bastante aburrida y repetitiva, que funcionaba en ciclos con una comedia corta y realmente no tenía mucho que ofrecer, así que no esperaba nada de su nueva serie, pero sí venía con mucho hype, venía con mucha popularidad de antes, inclusive el manga venía con popularidad propia y empezó a publicarse en otros países en español antes de que saliera el anime, por lo cual le di una oportunidad y me encantó. El anime lo produjo el estudio Lidl Films. Yofukashi no Uta Call of the Night, o en español como Llamado de la Noche o algo así, es protagonizada por Kou Yamori, el cual es un joven estudiante de secundaria, el cual se aburre de su vida monótona, se aburre de ir al colegio, de interactuar, se aburre de tener una vida común y corriente, repetitiva, ordinaria, rutinaria, y decide dejar de ir al colegio para en cambio salir de noche, tener aventuras nocturnas, porque le parece mucho más divertida, mucho más misterioso y mucho más seductora caminar de noche. Hasta ahí la serie es bastante común, pero ¿qué es lo que sucede? La primera noche en la que sale a aventurarse se encuentra con Nazuna, que es una vampiro que le ofrece aventuras nocturnas a cambio de poder beber su sangre. Lo interesante es que en sus salidas nocturnas terminan haciendo cosas comunes y bastante irrelevantes, como ir a comer a algún lado o pasar el tiempo jugando videojuegos o simplemente pasear por la calle. No es una serie pretenciosa en ese sentido, pero sus conversaciones terminan siendo misteriosamente profundas, porque terminan hablando de sus deseos, de sus impresiones, de lo que les parece, de qué tipo de visión tienen sobre el otro y de qué tipo de sentimiento los atraviesa en ese momento. Algo que no solemos ver en los personajes de anime, sino que terminan comentando y teniendo conversaciones irrelevantes, pero no terminan expresando cuáles son sus verdaderas impresiones en su interior. Y en esta serie lo logran exteriorizar bastante bien. Como digo, sin terminar de ser pretenciosos o demasiado aburridos o demasiado complejos como podría ser Monogatari series, sino que es de una forma mucho más amigable para el lector, atrapante y con unos diálogos que terminan haciendo que quieras a los personajes, que los entiendas y que quieras compartir más momentos con ellos y que los capítulos sean más largos. Las historias de vampiro en general son bastante aburridas, pero este anime es bastante desestructurado. ¿Por qué digo que es mejor que la historia anterior del autor? Porque si bien es una historia con ecchi y tiene bastante, o de una manera bastante bien colocada comparada con la historia anterior, también usa la seducción y el erotismo de una manera argumental interesante. No es simplemente algo visual, sino que aporta a la historia. ¿Por qué? Porque Kou empieza a tener una relación con Nazuna, una relación extraña que no son ni amigos ni novios, sino que avanza, retrocede, se entremezcla y es bastante confusa. ¿Por qué? Porque vemos que Nazuna es una vampiro que tiene poderes sobrenaturales, vive a base de sangre, tiene super fuerza, tiene algunos superpoderes, tiene una vida longeva y sobre todo se maneja en la noche. Ella da la impresión de que se divierte, de que es adulta y de que la vida nocturna es muy interesante, divertida y atrapante, muy extravagante, diferente a la vida que tiene Kou, por eso él la admira tanto y deja que tome de su sangre, pero después vemos que no es todo lo que parece, que guarda bastantes secretos oscuros detrás. Por eso digo que no es una serie tan simple como parece, porque tiene bastantes detalles interesantes a medida que avanzan los capítulos. Como vemos, Kou es un protagonista perturbado que deja su vida normal y que por algún tipo de problema explora la noche y empieza a salir de manera nocturna para ver cuáles son las cosas que se pierde mientras él duerme, y si bien él tiene algunas perturbaciones, no lo vemos tanto en él, sino que vemos cuáles son los traumas de otros personajes. Por ejemplo, uno de los primeros personajes que se encuentra es con una compañera de la escuela, la cual misteriosamente pasea de noche por el barrio y también está como muy aburrida, muy cansada de
de su vida rutinaria en la escuela, pero sin embargo no la deja y continúa con sus responsabilidades, pero al mismo tiempo se siente atrapada en esa monotonía y recuerda la amistad que tenía con Kou, que vivían los dos en el mismo barrio, que iban al mismo colegio, pero en algún momento se separaron. Entonces, en ese momento la serie explora qué es la amistad, por qué se separaron, por qué son amigos, algo los sigue conectando, inclusive en el presente, diferente del pasado. Eso es muy interesante y así se va explorando la relación de Kou con diferentes personajes. ¿Cuál es la meta del protagonista? Volverse un vampiro. En principio, cansado de su vida, él decide que quiere volverse un vampiro y para que esto sea realidad, tiene que lograr que una vampiro se enamore de él y tomar su sangre. Así él puede aceptar ese compromiso y volverse también un vampiro. Sin embargo, el problema de Nazuna es que ella es bastante vergonzosa y no quiere una relación romántica, por lo cual solamente tiene una relación corporal con Kou o una relación de conveniencia. Por eso digo que la serie utiliza muy bien el erotismo, la seducción, los cuerpos y las relaciones entre ambos sin ser necesariamente un ecchi sin sentido, sino que hay un conflicto y una relación entre los dos personajes que va evolucionando gradualmente mientras la historia va adquiriendo peso. Y eso no es simplemente ecchi porque sí, que si bien lo tiene, también tiene otros elementos que endulzan y que enriquecen un poco más la historia, así como otros personajes que tienen otros conflictos y otras relaciones con diferentes vampiros. Si bien el protagonista Kou vemos que es perturbado y que en principio, o por lo menos en lo que vi de la historia, alrededor de 10-11 capítulos, no se presentan del todo cuáles son sus conflictos para abandonar la escuela, cuáles son realmente sus preocupaciones, se nota que esconde algo oscuro en su interior igual que todos los personajes. Eso es interesante porque cada uno de los personajes que vemos en la historia aparentemente son felices porque la historia tiene un tono de comedia, pero a medida que avanza y se desenvuelven sus verdaderas personalidades vemos que ocultan algo detrás y que tienen un conflicto que resolver. En el medio de esto obviamente se condimenta con la fantasía de que existan vampiros, de que sean mujeres y de que sean con esta estructura de waifu bastante atractiva, divertida, pero después vemos que los vampiros todavía se alimentan de los humanos, todavía son enemigos, entre comillas, de los humanos y tienen super fuerza y siguen siendo bastante peligrosos. Así que si bien se nos presenta la protagonista Nazuna como súper amigable, divertida y exuberante con su vestimenta, después vemos que nada es lo que parece y si bien todo tiene un tono de comedia, luego se vuelve más oscuro y más peligroso para los protagonistas con un ambiente bastante hostil. Y esto no sería posible si no fuera por la enorme producción que logró Lethal Films, que no es un estudio precisamente de los mejores, no es Sunrise, no es Madhouse, no es Mappa, no es Ufotable, es uno de los estudios relativamente nuevos y pequeños que ha tenido alguna que otra buena producción. Sin embargo, esta es espectacular porque ha logrado una dirección de escenarios, de colores, de climas que le dan vida propia a la serie y que hacen de la ciudad y de la noche en la cual se mueven los protagonistas un personaje vivo más que logra desarrollar y acentuar mucho más las situaciones y las emociones en las cuales se ven envueltos los personajes al momento de enfrentar las situaciones en las cuales tienen conflictos, en las cuales tienen choques. Se desarrolla de a poco y se liberan más las emociones de forma más eufórica durante la noche, ya que en general esta serie pasa durante los paseos nocturnos de Kou. En ningún momento o en pocas ocasiones vemos que sucedan de día. Por eso me parece una serie muy recomendable porque a simple vista, como lo dije, parece otro anime común de un chico que se encuentra con una vampira sexy y empiezan a salir por la noche y a hacer actividades irrelevantes y sin sentido como el típico anime de recuentos de la vida, pero no. En esta serie de a poco van reflexionando de diferentes temas a lo largo de la noche, tienen discusiones bastante reflexivas e introspectivas, como la que comenté del significado de la amistad, el significado del amor, el significado de un beso, de una relación, de un compromiso, de una transformación de humano a vampiro. Se expande bastante bien y se profundiza en estos tipos de conceptos así como en otros, lo cual sorprende bastante. Porque si bien es una serie con un tono cómico, como comenté al principio, uno no se espera esa profundidad a lo largo de los capítulos. Por eso, si bien no estoy siendo concreto para no spoilearles nada, quiero que les resulte la serie tan interesante como a mí al momento de verla, se las recomiendo ver con atención y con paciencia a lo largo de los capítulos. Todo lo que parece simple y superficial, a medida que avanza la serie se vuelve mucho más profundo, rico e interesante y mucho más concreto en materia de guión. Sorprendentemente, la noche y las conversaciones
conversaciones que tienen estos personajes dan espacio para debatir en todos estos conceptos amplios que les comenté. Creo que si bien la comedia me gusta bastante en esta serie, la parte que más disfruto es la que indagan en los conceptos, las que empiezan a filosofar respecto a la amistad, respecto a sus sentimientos, respecto a la impresión que tienen sobre los demás, que va cambiando dependiendo de los conflictos interiores que revelen con el protagonista, sobre todo porque muchas veces Kou actúa de confidente de los demás personajes, los cuales lo ven tan inocente y tan puro que terminan revelándole cuáles son sus problemas actuales, y Kou con su inocencia trata de ayudarlos. Y misteriosamente no cae mal porque si bien es un bonachón que tiene unos valores típicos de protagonista bien, los representa bien y los expresa de una manera bastante sensata, lo que lo hace querible y creíble, y no es simplemente un personaje buenito y aburrido como otros personajes planos. Ojo, tampoco quiero engrandecer demasiado la serie porque hay otras a lo largo de la temporada que me han parecido bastante mejor, como por ejemplo Made in Abyss o El Yakuza, que cuida de la hija del jefe, la cual es una serie también muy buena, una comedia muy interesante con toques de drama, pero Yofukashi no Uta es distintiva, tiene una dinámica diferente, tiene diferentes interacciones entre personajes y no es rutinaria, y sobre todo no se apega a ningún esquema de anime o manga que yo haya visto antes. No es un harem, no es un shonen, no es un spokon, no es un harem invertido, sino que tiene diferentes características, diferentes aventuras y situaciones. Si bien es una comedia de situación parecido a un 4, o a lo que podría ser Komi-san por ejemplo, se va del ambiente escolar, si bien mantiene a los personajes jóvenes, y tiene una rítmica diferente a los típicos animes adolescentes o escolares. Por eso la recomiendo, es una serie muy buena, muy interesante, tiene una estética espectacular, una fotografía muy interesante y una animación que sobre todo acompaña y refuerza todos los demás elementos que hacen que la serie sea bastante sólida, interesante y distintiva de lo que hayamos visto antes, y eso que yo he visto más de 600 animes en toda mi vida y este me resulta bastante innovador. Así que bueno, esto ha sido todo hablando de Yofukashi no Uta, una serie muy buena, se las recomiendo. Déjenme en los comentarios si la vieron, si les gustó, si leyeron el manga, que lastimosamente el manga tiene un arte y un estilo no tan estético y visualmente atractivo como el anime, pero de todas formas el manga también se ve bastante bien y también tiene ese condimento extra diferente de otras series, pero me gusta más el anime. Coméntenme qué les parece, los estoy leyendo y nos veremos en un próximo video. Adiós.